Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa, el programa más exclusivo de la televisión de Ecuador, porque lo que aquí hablamos, gracias a Dios, no lo hablan ningún otro programa que se caracteriza por los chismes, la vulgaridad, el insulto, etc. Aquí es otro programa, un programa de élite, y por eso hoy vamos a hablar del mejor equipo de la primera fase del campeonato, Independiente del Valle, que arrancó en el fútbol profesional desde el año 2004, es decir, prácticamente 2010 va a tener 14 años y hoy vive uno de los mejores momentos de su historia. Buenas noches, Pocho. Saludos, Vito, y a todos los videntes de este programa. Desde el 2010 en que está en Primera A, Independiente ha sido campeón una vez, varias veces vicecampeón, ha sido el equipo con menos participaciones en Copa Libertadores en llegar más lejos. En 14 años ya llegó a una final de Copa, lo que a Barcelona le costó varias décadas y a Liga también. Por otro lado, es el equipo protagonista del triunfo más trascendente en la historia de la Copa Libertadores para el fútbol ecuatoriano, triunfo dentro de los 90 minutos de juego, como fue la victoria en la Bombonera en una semifinal de Copa Libertadores que permitió su clasificación a la final. Tantas cosas que hablar de este Independiente del Valle, que ha edificado como columna de hierro, así como nuestro programa, su extraordinario palmarés en grandes dirigentes, en reconocidos entrenadores y en futbolistas que han hecho historia en el fútbol ecuatoriano. El gran artífice de todo se llama Michel Deller-Klein, empresario, visionario, un hombre que ha estado cuidando hasta los más mínimos detalles para convertir a esta institución en un ejemplo, no solo de Ecuador, sino de Sudamérica y la tercera con mejores escuelas formativas del mundo. Independiente del Valle tiene una estructura para fabricar talentos de exportación y no a México, no a Brasil ni a Argentina, a Europa, al primer mundo. Y ese es el gran y enorme mérito de Michel Deller, el hacer las cosas pensando sobre todo en la calidad, pensando sobre todo en la superación, en romper moldes y esquemas y demostrar que con responsabilidad, que con inversión y con visión se puede llegar a transferir al elemento ecuatoriano en los más grandes equipos del mundo donde han jugado. Miren, Moisés Caicedo en el Chelsea, por darle un nombre, Piero Hincapié en el actual campeón de la Bundesliga alemana, el famoso equipo del Bayer Leverkusen, en fin, en el poderoso equipo del fútbol inglés, en el caso, por ejemplo, de Pervis Estupiñán, ¿ya? Entonces estamos hablando de que Deller ha tenido este mérito, haber sabido formar para exportar al más alto nivel de la historia de club alguno del fútbol ecuatoriano, porque hay algunos que se jactan, es que este equipo ha ganado 16 millones de dólares porque exportaba a México. Señores, aquí estamos hablando de lo más alto del fútbol mundial, Pocho. Y todo ese trabajo fecundo que ha hecho Michel Deller tuvo la fortaleza en el respaldo de un gran socio, de un gran amigo, de un hombre leal a Deller, leal al proyecto, que ha puesto dinero, que ha puesto presencia, pero que al mismo tiempo le ha cedido totalmente el protagonismo, porque su ánimo no es confrontar o no es luchar por él mismo, sino más bien por el proyecto. Y ese se llama Munir Abedrabo, un ejemplo de lo que es ser un socio dirigente, como lo ha sido para Michel Deller, un hombre que nace al calor de la empresa privada, del mundo textilero, y que ha ido creciendo empresarialmente y haciendo crecer también Independiente. Yo de Munir Abedrabo tengo el mejor de los recuerdos, cuando en el año 2010 iniciamos una amistad, siendo yo presidente del Barcelona en el 2011, me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero comprarte una licencia para identificar a mi marca Roland con Barcelona. Le dije, Munir, le dije, Munir, más allá de una licencia, hagamos algo.
Dame un poquito más de lo que me ofreces por la licencia y pon tu marca en las medias del Barcelona. Comienza a identificar tu producto medias con el fútbol ecuatoriano. Y puso Roland en las medias del Barcelona. Que hasta el día de hoy, en buena parte de los equipos del fútbol ecuatoriano, está la marca Roland. Bueno, esa marca Roland ha sido fundamental para que Independiente del Valle y el proyecto de Michel Deller tenga el éxito que hoy nosotros podemos observar. A ello se suma Franklin Tello, un visionario, un verdadero peón de batalla, leal al club y que ha acompañado en los buenos y malos momentos a Michel Deller como socio, como amigo, como cooperador permanente de la institución. Y los equipos se hacen con equipos, pero con gente que realmente sume. Y eso ha sido Franklin Tello, un hombre que ha estado en los momentos más importantes porque ha sabido adherirse y hacer también de su presencia una presencia grata, una presencia ganadora en Independiente del Valle. Y habría que complementar, más allá de la presencia de otros directivos, en cambio, la de un funcionario leal, un hombre que ha sido incondicional al proyecto de Michel Deller y de la dirigencia de Independiente del Valle. Estamos hablando de Santiago Morales, una persona que ha estado a tiempo completo a disposición del club, manejando la parte logística, la de transferencias, incluso en algún momento hasta asumiendo un rol directivo en el fútbol europeo de algún equipo en donde invirtió este grupo de empresarios. Ahora también en Colombia tienen un equipo y ahí en Chile, y ahí Santiago Morales es el gran satélite, el que revisa, el que monitorea, es una especie del gran inspector dirigencial que tiene Independiente del Valle, un hombre sin el cual, por más que se haya puesto inversión, por más que se haya tenido gran visión, si no se hubiese tenido a este pistón en cuanto a trabajo, en cuanto a impulso, en cuanto a apoyo, es probable que el éxito que hoy ha tenido Independiente en lo económico y en lo deportivo no se hubiese conseguido. Carlos Sevilla Dalgo lo nombramos como el primer gran y sonado técnico de Independiente del Valle. Le tocó vivir momentos difíciles, que es el arranque de todo gran proyecto, y lo hizo aportando lo que él más sabe, su conocimiento, su experiencia, su valía como un entrenador que ha logrado títulos y que ha sido un entrenador de carácter, de temperamento. Fue el primero que le adicionó al buen fútbol de Independiente esa mística que caracterizó siempre a Carlos Sevilla Dalgo. Así es, y luego vino una serie de dirigentes, o llegaron una serie de directores técnicos que comenzaron a marcar historia. Sevilla fue el que lo puso en la A. Carlos Sevilla Dalgo fue el que inició el proyecto ya como director técnico, pero ahí vienen los que ya comenzaron a lograr resultados. El primero de ellos es el uruguayo Pablo Repeto, este entrenador que es el que estrena a Independiente del Valle en la Copa Libertadores y el que lo lleva a la primera final de la misma con triunfos sonados contra River y Boca, contra Colo-Colo. O sea, en aquel año en que Independiente clasifica a la final de Copa Libertadores, deja en el camino a 3 campeones de América, a 3 clubes emblemáticos del fútbol sudamericano, como Colo-Colo de Chile, River de Argentina y el gran Boca Juniors. Ramírez, que no logró ganar un título. Repeto, que no logró ganar un título, sin embargo, fue el que lo pone en la gran plataforma sudamericana al cuadro de Independiente al clasificarlo por primera vez a la gran final de Copa Libertadores de América. Qué difícil que se hace iniciar un nuevo ciclo, y ese ciclo trae a Miguel Ángel Ramírez como el primer entrenador español y el único que ha tenido éxito en el fútbol ecuatoriano, porque desde Benito Floro hasta Oca en el Deportivo Cuenca, hasta el mismo Sánchez Vaz en la Tri, no han estado en la altura, pasando por Jordi Cray, pasando por los Rescalvo, pasando por una serie de técnicos españoles que para mí no han sido técnicos, han sido pasantes del fútbol ecuatoriano, como el que trajo Liga y que fracasó rotundamente en esta Copa Libertadores
del 2024. Así que hoy quiero mencionar a Ramírez como el primer director técnico que lo lleva a una final y a ganar la Copa Sudamericana. Y entonces, Vito, ya tenemos en el historial de técnicos el que lo puso en primera A y lo convierte en equipo de primer nivel del fútbol ecuatoriano, Sevilla. El primero que lo pone en el máximo nivel internacional, llevándolo a una final de Copa Libertadores, repito. El primero que lo hace ganar un torneo continental, que es Miguel Ángel Ramírez, la Copa Sudamericana. Y ahora vamos al primero que le permite, y hasta el momento único, que le permite ganar un torneo local. Porque a pesar de que Independiente lleva 14 años siendo protagonista de nuestro fútbol, a pesar de que ha ganado 2 Copas Sudamericanas, una Recopa y ha jugado una final de Copa Libertadores, apenas ha ganado solo un título nacional. Es decir, le ha costado más ganar lo interno. Y cuando hay que recordar aquello, tenemos que referir el nombre de Renato Paiva, el portugués, otro entrenador ibérico, igual que Ramírez, viene de la península ibérica, de Portugal, un técnico polémico, un técnico a veces ácido en sus declaraciones, en su actitud ante la prensa, pero un técnico ganador, un técnico que transmitió mística a sus jugadores y que le permitió, insisto, al cuadro Independiente ganar su único título nacional. Yo me quiero referir ahora al único entrenador que dirigiendo el famoso Independiente del Valle ha refrendado su calidad en el fútbol más competitivo de Latinoamérica, que es el mexicano. Luego de que gana la Copa Sudamericana por segunda ocasión, Martín Anselmi viaja a México, y cuando muchos creían que iba a ser uno más de los entrenadores de Independiente que llegaba a otro país y fracasaba, pues Anselmi en México, si no hubiera sido por un penal que a juicio de gran parte de la prensa mexicana se lo regalaron al América, era campeón Martín Anselmi en el fútbol mexicano en sus primeros 6 meses dirigiendo en el fútbol azteca, en el archicompetitivo y linajudo y además de super inversión como es el balompié mexicano. Con el Cruz Azul, Anselmi llegó a la final del campeonato mexicano, llegó a la final antes de la Copa Sudamericana y la ganó. Y ha mostrado para mí ser el mejor entrenador post-Independiente internacionalmente hablando. Y ahora entremos a la nómina de jugadores inolvidables del Independiente del Valle. Vamos con los arqueros. Y es que no podemos hablar de guardametas de Independiente del Valle sin recordar a Librado Ascona, a este arquero paraguayo que era ejemplo de seriedad, de seguridad, de temple, de garra guaraní. Hace rato que verdaderamente no veíamos, hasta esa época, no veíamos un arquero con el temperamento de Ascona, con la garantía y la seguridad que aportaba al arco. No voy a olvidar nunca en esa temporada 2016 los partidos de Ascona, especialmente en Santiago, ese empate 0-0 con Colo-Colo, que fue lo que le permitió seguir de fase al equipo de Independiente, pasar a los octavos de final, y en donde Librado Ascona libró a Independiente de goles, porque hubo 2 pelotas con atajadas inolvidables de este portero, y luego con gran actuación frente a River, maravillosa actuación contra Boca, especialmente en la Bombonera. Librado Ascona fue después nacionalizado e incluso parte de la selección ecuatoriana, pero el máximo recuerdo que él deja en el fútbol ecuatoriano fue con su brillante participación en Independiente, que le permitió al equipo del Valle llegar a su primera final de Copa Libertadores de América. Ahora vamos a hablar de los defensas de Independiente. Pero hay otros arqueros, usted no puede olvidar. Bueno, sí, el caso de Pinos. Que los ganadores de la Sudamericana. Ganó la Sudamericana con el arquero Pinos, que por poco un directivo ecuatoriano que cometió algo que para mí es una traición, quiso dañar el título de Independiente denunciando cuestiones del arquero Pinos. Y luego el arquero Ramírez, ecuatoriano, con el que gana su segunda Copa
Sudamericana. Por lo tanto, estos dos arqueros ecuatorianos han sido los que le dieron la Sudamericana y los títulos internacionales a Independiente. Vamos con los defensas. Claro que sí. Yo diría que el defensa nacional más emblemático que ha tenido el equipo de Independiente es Luis Fernando León. ¿Por qué Luis Fernando León? Porque surge con Independiente. Es el defensor que juega en la primera temporada de Independiente en la A en el 2010 y de ahí permanece en el club hasta el 2020, 2019, en que después que Independiente gana la Copa Sudamericana por primera vez, ya se va al exterior. Pero Luis Fernando León gana con Independiente la Sudamericana, el cuadro de Independiente clasifica a la final de la Copa Libertadores. Estuvo entre 8 y 9 años siendo el bastión, siendo la columna medular de la defensa del cuadro de Independiente. Un defensor que me recuerda mucho a Montanero, que no anda con vainas, un defensor serio, que cuando tiene que sacar la pelota, la saca, que no anda adornándose, que no anda pensando en el flash de la foto, sino que piensa en la seguridad de su defensa. Luis Fernando León, que tuvo un buen paso también por Barcelona y que ahora en Emelec de todas maneras es un aporte importante. El hombre que salva los muebles. El hombre que salva los muebles. Ahora hablemos de dos defensas. El uno, Arturo Mina, que fue un zaguero importante en la primera llegada a la final, que fue a jugar a River de Argentina, que marcó goles en River de Argentina, luego fue al fútbol europeo y se ha venido diluyendo en estos últimos años como central de Independiente cuando pensamos que se iba a solidificar jugando en el balompié europeo. Y el otro que ha logrado títulos a nivel nacional, que es el gordo Mario Pineda, que aún se mantiene en Barcelona en virtud de su profesionalismo, de su nivel y su voluntad de querer luchar contra el sobrepeso, y lo ha logrado y ha demostrado ser un verdadero ex Independiente. En este caso, Mario Pineda. Un extraordinario lateral izquierdo, que ya a estas alturas no se lo puede valorar, pero sí en su participación histórica con Independiente, llegando también a la primera final de Copa Libertadores y luego con Barcelona, siendo la figura del cuadro torero en las dos clasificaciones a semifinales, los años 2017 y especialmente el año 2021. Pero Independiente tiene dos defensas que son históricos, dos defensas extranjeros. El uno, Richard Chunque, que es jugador para más bravo, jugador puntal, como un cronómetro, siempre rindiendo a máximo nivel. Fue figura fundamental en el último éxito internacional de Independiente, que fue la Sudamericana del año 2022. Y el otro, argentino, Mateo Carabajal, que puede jugar de lateral derecho o de central y que realmente también es un jugador temperamental, un jugador que va a todas, un jugador seguro. Yo diría que son los dos defensas extranjeros de mejor rendimiento y más grata recordación que puede tener este club. Volantes de Independiente, el verdadero líder, caudillo, el conductor, el hombre en el cual Independiente siempre durante más de 10 años descansó ese poderío anímico que en la media cancha era un verdadero titán y que se retiró del fútbol con más de 4 décadas de jugar, Cristian Pellerano, el símbolo de la garra de Independiente, del cacique, aquel que nos hacía recordar en su momento a Ubaldo Ratín en Boca, que nos hacía recordar en su momento Santiago Alé en Liga Deportiva Universitaria, ese gigante, ese 5 estilo antiguo pero conductor que ha sabido llevar a sus filas a lo mejor de Independiente. Pellerano, el más grande líder de la historia de Independiente del Valle. Un jugador extraordinario, ganador de todos los torneos internacionales que ha podido obtener Independiente. Tiene esa marca, haber estado en todas esas obtenciones o logros. Pero así como como Cristian Pellerano es el jugador extranjero más importante en el medio campo de Independiente, hay un jugador nacional que lo es también. Y dicen que hay futbolistas hechos para un club. Y Junior Sornosa fue un futbolista hecho para Independiente.
No tuvo mayor destaque en otras participaciones. Fue a Fluminense, hizo por ahí un gol olímpico, tuvo algunos momentos buenos, pero finalmente no logró trascender como se esperaba. Estuvo en Liga, tampoco pasó por momentos buenos. Estuvo en la selección ecuatoriana, no es recordado por algún hecho o algún partido o algún logro importante, pero en Independiente los tiene todos. Su remate de media y larga distancia, su temperamento, su estilo de juego de número 10, de creador, de goleador, porque es un hombre que tiene mucho gol. Todo eso lo ha podido desarrollar perfectamente en Independiente del Valle. Él se siente como en su casa, porque es su casa el Independiente del Valle. Cerramos la línea media con uno de los mejores futbolistas extranjeros de la historia de Independiente, Lorenzo Faravelli. Se fue de la mano del entrenador Martín Anselmi a jugar a México, lo llevó al Cruz Azul y vaya que se ha constituido en uno de los mejores extranjeros de esta temporada, en el símbolo de este nuevo Cruz Azul que llegó a la final del campeonato mexicano y que, reitero, no la ganó por errores arbitrales, pero Lorenzo Faravelli dejó una imagen en lo más alto de Independiente del Valle. Y sin embargo, para cerrar la línea de mediocampistas, no lo quiero dejar tampoco afuera a Risotto, que tiene nombre de arroz italiano, pero que en el 2016 fue un gran aporte para la clasificación de Independiente a la final de la Copa Libertadores de América. Y es la hora de recordar a los grandes delanteros y no podemos dejar a un lado al que actualmente comanda el ataque del cuadro del Independiente, que fue figura en la obtención de la última Sudamericana y que es un jugador que vino sin mayor trayectoria, pero que en Independiente del Valle ha demostrado ser un gran goleador, sobre todo en partidos decisivos, y nos referimos al argentino Lautaro Díaz, que este año comenzó con problemas de lesión, pero que ya se encendió en estos últimos partidos, que en el año 2022 era la gran cuota de gol y fue el jugador determinante y desequilibrante para los goles que necesitó Independiente del Valle para poder ganar por segunda vez la Copa Sudamericana. Gabriel Torres, forward, Gabriel Torres, delantero, hombre por todo el frente de ataque, que se lo recuerda, se lo tiene siempre presente por haber sido un aporte valioso. No es el mejor delantero del conjunto de Independiente del Valle, que para mí a nivel nacional ha sido el Team Angulo y a nivel internacional Lautaro Díaz. Sin embargo, contribuyó, fue muy profesional Gabriel Torres y también está en esta galería de los mejores y los inolvidables jugadores de IDB. Es que, Vito Nelson, estos delanteros que estamos recordando tienen todos una presencia importante. Por ejemplo, Lautaro Díaz fue el protagonista de la última Sudamericana del 2022 y de la Recopa. Gabriel Torres fue el jugador, ofensivamente hablando, más importante en obtención de la primera Copa Sudamericana. Y ahora vamos a hablar de aquel que fue también trascendente para el primer y único título nacional, el argentino Jonathan Baumann, que lo trae el doctor Chango, Alfonso Chango, presidente del Muchurruna, lo trae al cuadro del Ponchito. Y por ahí se da cuenta Michel Deller que era un delantero explosivo, goleador, y en la misma temporada se lo lleva a Independiente y queda goleador del campeonato, además con goles hechos en ambos equipos, en Muchurruna y en Independiente del Valle, y queda también campeón del fútbol ecuatoriano, siendo el principal referente de gol. Luego, Baumann tiene una mala temporada 2022, vino al Barcelona el 23, pasó desapercibido y hasta el día de hoy recupera ese nivel del año 2022, del año 2021. Pero en esa temporada, insisto, 2021, Jonathan Baumann fue el Mr. Gol del fútbol ecuatoriano. Y usted hablaba del Team Angulo, al que en algún momento, sobre todo en esa Copa Libertadores del 2016, Vito Nelson, lo llegué a calificar como el nuevo Ítalo Estupiñán, porque me recordaba ese estilo de juego de Estupiñán, de gato salvaje, con 3 o 4 zarpazos, devastaba sobre el área rival, contundente, saltaba espectacularmente, tenía todas las condiciones, todas, para convertirse en un histórico delantero del fútbol ecuatoriano. Desgraciadamente, problemas de doping y de otra naturaleza frenaron su carrera y lo convirtieron en un jugador ordinario, quien
apareció con pasta de ser extraordinario y dentro de ese lapso de jugador extraordinario le dio goles fundamentales para eliminar a River y a Boca de la Copa Libertadores del 2016, en donde el Team Angulo con sus goles llevó a este equipo a la gran final. Jaime La Yoya Ayoví, ¿qué podemos decir de él? Que para mí es uno de los mayores profesionales de los delanteros, que jamás tuvo una mala actuación afuera, que jamás tuvo un mal comportamiento afuera y que a lo largo de sus más de 15 años de carrera profesional, en todos los equipos de todos los países donde jugó, pues dejó una imagen de un verdadero profesional. Por eso es que ya acercándose a los 40 años, La Yoya Ayoví sigue teniendo cabida, sigue teniendo las puertas abiertas de los diferentes equipos del fútbol nacional o internacional. Todavía juega, lo hace en Emelec, cuando puede anota goles, pero ¿quién puede dudar de su comportamiento dentro y fuera de la cancha, de su profesionalismo? Nadie. Por eso hemos mencionado como La Yoya Ayoví, delantero histórico de Independiente. Y para terminar esta recordación de lo que ha sido Independiente, vamos a recordar también a los dos jugadores emblemáticamente más importantes desde lo comercial y deportivo que ha tenido Independiente, que por coincidencia ninguno de los dos pudo aportar a la gloria deportiva de Independiente, porque ninguno de los dos pudo jugar torneos de larga duración con Independiente, pero los dos coincidentalmente han sido los que más réditos económicos han generado y seguirán generando a este cuadro de Independiente del Valle, y sobre todo los que le dan la imagen internacional de ser un extraordinario productor de futbolistas. El uno, Moisés Caicedo, y el otro, Piero Hincapié. Indudablemente, entre ambos jugadores, ahora que la semana pasada salió que hasta 50 millones de euros podría pagar el Atlético de Madrid por la presencia de Piero Hincapié, sumado a los 135 que pagó el Chelsea al equipo de donde surgió con fuerza este gran volante Moisés Caicedo. Podríamos hablar que si se concreta lo de Piero, cerca de 200 millones de euros. Cuenta, hacen 185. 200 millones de dólares. Imagínense. Y les quiero decir una cosa a Vito Nelson. 200 millones de dólares entre dos jugadores es más de lo que cuesta absolutamente todo el valor comercial de todos los futbolistas que han jugado en el Ecuador, nacidos en el Ecuador. Absolutamente todos. Si usted suma todos los futbolistas desde el año 1951 que arrancó el profesionalismo hasta la fecha, usted puede sumar lo que han costado, cuestan absolutamente todos los futbolistas del Ecuador y no se llega a los 200 millones de dólares que solamente dos futbolistas han costado. En un caso ya concreto, Moisés Caicedo, 135 millones de euros, y en el otro caso, 50 millones de euros que podría pagarse por Piero Hincapié. Sume usted todo, de todos los equipos, de todos los años, y no se llega a los 200 millones de dólares que han producido estos dos jugadores, o que estarían en capacidad de producir en el momento en que se pague ese valor de 50 o 60 millones de euros por Piero Hincapié. Pero yo sí le quiero sumar los 25 millones de dólares que recibe Independiente por la venta de Kendry Páez, con lo cual entre tres jugadores pasan los 200 millones netos, porque Kendry Páez es la joya de la corona, es el jugador sobre el cual se sitúan las esperanzas, las ilusiones del fútbol ecuatoriano una vez que termine la próxima Copa América, Kendry, y que se levante de alguna manera esa situación de por el comportamiento quedaron afuera, lamentablemente. Arboleda, queda afuera el jugador Gonzalo Plata. Entonces, este Kendry Páez para mí es el mayor hallazgo juvenil de la historia de Independiente del Valle. Y yo diría que a edad juvenil es el jugador más destacado
en la historia del fútbol ecuatoriano, en edad juvenil, o sea, en edad de 16 años. El jugador con presencia más joven en una selección mayor jugando eliminatorias. El que hizo el primer gol con la selección siendo el más joven de la historia. El que anotó en una final de campeonato nacional siendo el más joven de la historia. El que ganó un título siendo protagonista más joven de la historia. El jugador más caro, más joven de la historia. Porque nadie a los 16 años ha costado los 25 millones de dólares que se ha pagado por Kendry Páez. O sea, Kendry Páez tiene a los 16 años y pico todos los récords, todos posibles, que ningún otro jugador ecuatoriano pudo lograr en esa edad. Tiene las condiciones espectaculares, tiene el protagonismo que genera, es el jugador más influyente ofensivamente que hoy tiene su equipo, e incluso podríamos hablar hasta que la misma selección depende hoy en su ataque de lo que produzca o no produzca Kendry Páez, la última gran producción y la gran joya actual de Independiente del Valle. No podemos dejar de mencionar a Alan Franco, que ha jugado en equipos importantes de Sudamérica, de Brasil, y que también salió de las canteras de Independiente del Valle, con el cual nos despedimos, Pocho, hasta la próxima semana, que vendrá un nuevo capítulo de este, que es un programa de élite, porque no existe. Todos los programas hablan de Barcelona, hablan de Melé, de Liga, de Independiente, hablan de todos los equipos. Nosotros hablamos de la crema innata del pasado, presente y futuro del fútbol del Ecuador y del mundo. El próximo programa va a ser un programa interesantísimo. Vamos a recordar las grandes mentiras en el fútbol ecuatoriano, las grandes mentiras en contrataciones que generaron enorme expectativa y que nunca se consolidaron, las grandes mentiras en cuanto a jugadores que vinieron precedidos de una gran trayectoria y acá fueron una mentira futbolística. Y para hablar de las grandes mentiras estará el más grande mentiroso del periodismo deportivo, como Alfredo Borbor Maldonado. Yo sometería, Pocho, para crear expectativa, a una verdadera votación. ¿Entre quién? Entre Alfredo Borbor, el más grande mentiroso, y Washington Sánchez, el más grande inventor, el que supone contrataciones, el que imagina llegadas de jugadores. Y creo que si hacemos a nivel nacional en nuestro programa, en Marca 90, encuestas diarias desde el próximo lunes, a quién quiere ver en la columna de hierro, si al mentiroso de Alfredo Borbor o al bombardero imaginario y poeta de Washington Sánchez. Los dos deben ser sometidos a votación para ver a cuál invitamos, a cuál traemos, si al mentiroso de Borbor o al inventor de contrataciones de Washington Sánchez. Bueno, eso lo sabrá la gente el próximo domingo. Gracias por vuestra sintonía. Buenas noches.